con el título Claves para obtener la recompensa. Y la recompensa es sinónimo de bendición, de beneficios, de paz, de gozo y de cosas que Dios da a los que le agradan. Obviamente, si vos no crees en Dios, estás cerrado a la voluntad de Dios y Dios quiere bendecirte de igual manera. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pedro, vamos a leer la primera epístola de Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al 21, y les pido que sean muy atentos porque llama mucho la atención el hecho de que Pedro, el apóstol, pida algo así cuando escribe esta carta, que va a ser llegada a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y Pedro, quien había sido un furioso defensor de Cristo, violento, una persona muy instintiva, pasional, una persona con mecha corta, que quiso defender a Jesús cortándole la oreja a un soldado romano, y por supuesto Jesús hizo el milagro de parcharle la oreja, si no hubiese sucedido una verdadera tragedia en ese momento, pero Jesús hizo el milagro. Y que Pedro diga lo que diga en esta porción que vamos a leer, llama muchísimo la atención. Miren lo que dice Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí estamos considerando un texto que nos habla de sujeción, de obediencia a las autoridades. Ya predicamos el domingo pasado sobre la autoridad y ese tema lo vas a estudiar y lo vas a aprender solamente en la iglesia, porque es un tema espiritual, es un tema que está en la Biblia, no se enseña en otro lugar, si no el mundo no estaría como está. Vos ves gente sublevándose, enfrentándose con piquetes, rebelándose, haciendo un montón de guerras y revoluciones, y mucha gente no acepta la autoridad. Y además dice Pablo, si quieren tomar nota, en la segunda carta, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que hay un espíritu de desobediencia que es como común y corriente y es propio de la humanidad, principalmente porque a la gente le cuesta sujetarse, a la gente le cuesta obedecer. Preguntarle a un papá que está sufriendo con la rebeldía de su hijo, obviamente está sufriendo y por supuesto todo eso trae mucho sufrimiento. Pero nosotros tenemos que aprender, y aprender de la Biblia, de la palabra de Dios, porque Él quiere un mundo mejor, y principalmente que nosotros disfrutemos la vida y no la suframos, y que además podamos recibir de Él los beneficios, los galardones, las recompensas que vienen para aquellos que agradan a Dios. O sea, la pregunta sería, ¿queremos agradar a Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Hay gente que dirá, yo no quiero agradar a Dios, no me interesa. Hay gente que dirá, yo no quiero nada con Dios, no me interesa. Bueno, ya eligió obviamente la vereda del frente. Pero los que queremos agradar a Dios, queremos agradarlo en todas las cosas y principalmente considerando este tema y entendiéndolo bien. Dice Pedro, y aquí por supuesto vamos al primer punto,
Primero, sabemos que tenemos que sujetarnos aún a los difíciles e injustos. Lo sabemos. Hay una orden, un mandamiento. Yo sé que a vos te cuesta obedecer. Más si estás en tu trabajo y tenés un patrón injusto, corrupto, maligno y que es cruel y sádico. Vos querés rebelarte, querés enfrentarte, querés hacer un boicot, querés hacer algo para derrocar a esa persona. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que honrarlos, que tenemos que obedecerles, que tenemos que sujetarnos. Y la única opción que tenemos nosotros para poder hacer algo en contra de lo que una autoridad nos diga es cuando nos pida hacer algo en contra de la voluntad de Dios. O sea, robar, mentir, estafar o hacer algo que a Dios no le agrade. Si vos decidís hacer eso, obviamente te pones de la vereda del frente de Dios. Y Dios ahí no puede bendecirte, no puede ayudarte, ahí te independizás de Dios. Y hay mucha gente independiente de Dios. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Pero cuando viene el día malo y hay situaciones dificilísimas, muy fuertes de enfrentar, la mayoría, el 99,9% podría decirse que miran al cielo para buscar socorro, auxilio. Pero todo eso vino por algo. La Biblia nos enseña que ninguna maldición viene sin causa, como también las bendiciones de Dios tienen una causa y un efecto que Él determinó. Miren lo que dice 1 Pedro 2, del 17 al 19. Temed a Dios, honrad al Rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eclesiastés 5:8, y aquí viene una respuesta que puede ser para tu vida y para mí en cuestión, que si nosotros nos preguntamos cómo voy a sujetarme a esta persona corrupta, maligna, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué injusto es Dios para pedirme que haga algo así? Mirá lo que dice Eclesiastés 5:8. Si ves en la provincia opresión de pobres y perversión de juicio y de justicia, no te maravilles de ello, porque sobre uno alto vigila otro más alto y otro más alto sobre ellos. ¿Qué quiere decir aquí el rey Salomón? Que por más que tengamos una autoridad que se equivoca en su forma de gobernar, por encima de él hay otro. Y por encima de ese otro hay otro más. Y por encima de todo, ¿quién está? Dios. Y es eso lo que tenemos que entender nosotros. A veces pensamos que es el diablo el que está. Y mucha gente por sus tragedias de vida piensa que el diablo está metido en todo. Una mujer me dijo hace mucho, el diablo me está haciendo papillas. Qué triste, porque Dios es quien tiene que estar al mando, en el control de todas las cosas para que nosotros haya bendición hasta que sobreabunde. Pero lamentablemente personas que niegan a Dios, no quieren saber nada con Dios, no se dan cuenta e inconscientemente toman una decisión que aplaude Satanás. Por eso tenemos que ser prudentes en cuanto a las decisiones que tomamos, porque elegimos a Dios o no. Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Aquí hay una promesa de juicio y de intervención de Dios, principalmente para personas que estén haciendo cosas corruptas, malignas, y que nosotros seamos testigos simplemente por enterarnos o por ver de que hay cosas que se van sucediendo más allá de nuestras posibilidades y como que no podemos hacer nada nosotros. Aquí la Biblia nos da esperanza en cuanto a decir: Dios a su tiempo va a intervenir para poner orden, para hacer justicia y para hacer que esas cosas
no sucedan más. Pero una de las cosas que más me llamaron la atención de este texto tiene que ver con que dice, yo pienso contra esta familia. Nunca es una sola persona, es una familia. Es una familia que termina siendo cómplice del pecado, de la corrupción. Porque la Biblia nos enseña, ¿andarán dos juntos por el camino si no se pusieren de acuerdo? Yo le decía a una persona, y perdonen por favor si hago alusión personal a alguno y le pego en el ojo a alguno con esto que voy a decir, pero tiene que ver con cosas estadísticas y reales. Si viene una persona y dice, pastor, mi esposo me golpea, lo primero que le pregunto, ¿cuánto hace que usted está casado? Y 20 años. ¿Pero fue la primera vez que la golpeó? No, ya me golpeó muchas veces. ¿Cuántas veces? Y muchas veces. Bueno, ya ahí hay un hábito, ahí hay una conducta, hay una forma de comportarse. Y la ciencia tiene una respuesta para eso en cuanto a decir que son cosas que se van aceptando, quieras o no. Y de manera inversa, es decir, hay una respuesta de uno y del otro lado. Por eso la Biblia nos enseña de que dos personas se terminan poniendo de acuerdo tarde o temprano, quieran o no, porque si no estarían juntas. Es como que terminan conciliando una situación. Y si hay pecado, corrupción, si hay cosas inmundas y malignas que no agradan a Dios, obviamente no se le puede echar la culpa al esposo ni a la esposa, porque hay una cierta complicidad allí. Es como que se otorga, es como que se permite, es como que se hace la vista gorda y bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero la maldición no viene sin causa, por algún lado se mete y nosotros tenemos que estar muy atentos para darnos cuenta de por dónde se mete esa maldición. Por eso cuando Dios dice, tengo contra esta familia y no van a salir, es decir, que van a quedarse como hundidos hasta el cuello, es como que están juntos en el mismo barco, en el mismo pozo, en la misma situación. Pero muy distinto sería si alguien dice, basta, corten, o esto no puede darse, esto es pecado, esto no agrada a Dios, esto va a traer maldición, y esa persona se pone firme, Dios le va a respaldar. Dios le va a respaldar. Pero es un grupo el que se va confabulando para hacer cosas malignas y que traigan dolor, daño, perjuicio a la comunidad, a la sociedad y a muchos pueblos, sometiéndole a dolor y a tragedia. Y mucho más si son autoridades que tienen en su mano el poder para tomar decisiones y determinar cosas. Dios va a ser muy drástico en ese sentido con quienes tienen este tipo de poder y lo utilizan malignamente. Así que quédate tranquilo, iglesia, quédate tranquila, iglesia. Dios está en el control y señoreándolo todo, a pesar de que nosotros pensemos que no. Segundo, sabemos que la sujeción es por causa de Dios. No es por causa del hombre, es por causa de Dios. Dice en 1 Pedro 2, del 13 al 14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. Es por causa del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a soportarlo todo por causa de Cristo. Un hermano aquí, no sé si está presente, pero comento lo que me dijo. Yo tuve que soportar muchas cosas, pastor. Usted no sabe, tuve un jefe muy cruel, muy injusto, que me hacía llorar. Y usted no sabe cuánto tuve que soportar, pero podría haber dado un portazo y haberme ido y cortado toda esa relación. Sin embargo, pensé en mi familia. Gloria a Dios que pensó en su familia, porque eso le hizo mantenerse y soportar. Pero aquí la invitación del apóstol Pedro es que nosotros pensemos en Dios, porque todo lo sufrimos por causa de Cristo. Yo me la aguanto por Cristo, yo soporto por Cristo, yo puedo mantenerme firme y bien perseverante por Cristo. Todo lo que sufrimos es por causa de Cristo. ¿Y vos te crees que Dios no lo va a ver? Dios es testigo
Dios está viendo todo lo que nosotros podamos sufrir. Pero como te conté el domingo pasado, Dios quiere darnos un premio. Dios quiere darnos un galardón, quiere darnos una recompensa, pero no lo puede hacer si nosotros somos personas que tenemos mecha corta, es decir, que nos provocan y nos encuentran. No sabes con quién te metiste. Bueno, me buscaste, me encontraste, lo siento. Bueno, son palabras que escuchamos. Hay personas que no soportan. ¿Te acordás del caso de esa persona? Yo me encontraba en la ciudad hace muchos años atrás con un hermano diácono de otra iglesia y bueno, era puro amor, pura gentileza, pura amabilidad. Oh, hermano, entre hermanos, gloria a Dios, podemos decir qué bien que nos tratamos. Y un día yo iba pasando por el frente de la comisaría y sale este hermano entre comillas. Yo no sé si es primo, pero bueno, sale este hermano de la comisaría y casi me choca. Y casi nos chocamos. Y yo dice, no, vine aquí, le metí una denuncia al vecino. ¡Ay, cómo hablaba este hermanito! Pero parecía un dragón, salía fuego por la boca. Enojadísimo. Pero hermano, por favor, no sabe con quién se ha metido yo soy bueno, pero... No sabés la otra parte, ¿no? Y cada desbocado. Sinceramente, a mí me dolió verlo, me sorprendió, nunca me hubiera esperado una respuesta así, de alguien que se decía creyente en Jesucristo. Imagínense, ¿cómo podría esta persona después te quiere invitar a la iglesia? Oh, Dios es amor. ¿Cómo lo hubiera visto a la otra persona? Pero no estás loco, sos un farsante. Obviamente le hubiera chocado. Hubiera sido toda una decepción. Nosotros aceptamos solo por Cristo. Nos sujetamos por causa de Cristo. Y yo le decía a los alumnos que tuve en ética, que realmente los felicito, que la mayoría de los problemas surgen por forma, no por fondo. El fondo serían los principios, la doctrina. Pero las formas son cuestiones. ¿Por qué pusiste la servilleta ahí si yo la quiero poner acá? ¿Por qué andás con el pie mojado en la casa? Bueno, forma, no fondo. La mayoría de las discusiones y peleas y problemas surgen por forma. Y muchos de los hermanos que no se sujetan a sus líderes es por forma, no por fondo. No es porque el líder es un corrupto ni le manda a robar, a mentir, sino porque tuvo una forma diferente. A lo mejor toda su vida en su casa estuvo acostumbrado a que lo trataran con un algodoncito y lo consintieron y con mucha delicadeza y salió al mundo cruel y pecador donde hay lobos, rapaces que quieren devorarlo. Y el papá no puede estar presente para defenderlo siempre. Y hay gente que tiene esa costumbre que no me trata como mi papá o como mi mamá, o no me mima, o no me pasa la mano por la cabecita y sin embargo me gruñe o que me está ladrando. Bueno, tenemos que preparar a nuestros hijos para que se enfrenten a ese mundo vil y pecador que, como dicen los filósofos, quiere devorar al ser humano. Por eso nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. Hay personas que se van de los empleos sin pensar en las consecuencias, ni tampoco en que va a faltarle la comida a su familia, solamente porque el jefe lo miró mal. Y te lo digo en serio. Me miró mal, me ofendió, me fui y busqué otro trabajo. Bueno, nosotros tenemos que aprender a soportar por causa de Dios. 3. Sabemos que debemos hacer el bien siempre. Y sin mirar a quién. Vos mereces que yo te haga el bien, por lo tanto te voy a hacer el bien. Vos me hiciste un favor, por lo tanto te voy a hacer favor. Vos me querés, por lo tanto te voy a querer. Vos me amás, por lo tanto te amo. Pero si vos me rechazás, me odiás, olvídate, conmigo no cuentes. Sin embargo, nosotros somos de Cristo. Y amamos a todos. Porque Dios nos amó primero. Y tenemos que estar teniendo esa respuesta
en nosotros principalmente. Dice Pedro en la primera epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y acá viene esta linda expresión, como siervos de Dios, como siervas de Dios. Ahora la pregunta sería interesante, ¿queremos ser siervos de Dios? ¿Agradar a Dios y representar a Dios? Porque esa es la idea. El mundo necesita muchos buenos ejemplos que la gente los vea y vea diferencia. No comunes y corrientes como todo el mundo lo es, sino personas que aprendan a soportar por amor a Dios. Que la gente diga, mirá, lo cargan, lo insultan y sin embargo no reacciona. Eso fue lo que me llamó la atención de mi compañero de trabajo allí en Brasil, que lo cargaban, se burlaban, le hacían bromas pesadas y sin embargo él no respondía, él no insultaba, él no estaba siendo recíproco para enfrentarse a los demás, córtenla, y no, tenía mansedumbre, amor, y realmente era un precioso ejemplo de Cristo para mi vida. A mí me impactó verlo. Y todos esperaban, mira, ahora va a explotar, mira, ahora va a explotar, mira lo que le dicen, mira ahora cómo va a reaccionar. Y él los miraba y no decía nada. ¿Qué hacían con Jesús? Lo insultaron, lo maltrataron, le dijeron de todo, lo crucificaron, lo martirizaron y la Biblia dice que no abrió su boca, sino que amó y amó hasta el fin. ¿No tenemos que seguir ese ejemplo acaso? Por eso hay personas que no están dando buen ejemplo. Están enfrentándose, rebelándose, sublevándose, están haciendo todo tipo de rancho aparte, murmurando, chismeando, como si los líderes o las autoridades fuesen ilusas que no se van a enterar. Se enteran de todo, las autoridades se enteran de todo porque nunca falta alguien que venga y cuente. Y es triste cuando hay personas que se ubican ser buenas o fieles y cuando están haciendo cosas que van en contra de la autoridad para derrocarla. Haciendo el bien confirmamos tres cosas. Primero, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que hagamos el bien. Pero pastor, ya estoy harto, me han tomado de tonto. Seguí haciendo el bien, porque a su tiempo vas a recibir bendición. Además, la gloria que hay en poder vencerte a vos mismo. Este mismo hermano me dijo que mientras estaba siendo atacado por ese jefe injusto, él mantenía su puño cerrado porque había estado acostumbrado a actuar con violencia antes y a romper caras, por así decirlo. Y sin embargo, por venir a una iglesia, él todavía no venía a nuestra iglesia, por participar en una iglesia, él se contuvo. Y él estaba así refrenado y dice, yo tenía el puño cerrado. Y hoy me doy cuenta, me dice, que el Espíritu Santo fue el que me contuvo. Y por eso yo no perdí mi trabajo y por eso seguí dándole comida a mis hijos. Y hoy yo entiendo todo eso. Pero me lo quiso contar como un ejemplo. Y yo sé que vos también tendrás otros ejemplos de que tuviste que soportar injusticias, pero Dios te recompensó, te dio la recompensa. También confirmamos que callamos la boca de quienes hablan mal de nosotros o de todos, demostrándoles que somos diferentes. ¿Por qué habla mal la gente de todos? Porque está acostumbrado. Este va a caer como todos, este va a reaccionar como todos, este va a responder como todos, pero nosotros, escucha bien, sin ninguna jactancia, sino con humildad, no somos como todos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Él transformó nuestra vida, trajo en nuestra vida paz, gozo y trajo libertad para poder bendecir y no maldecir. Por eso no somos como cualquier persona que anda por allí, sino que estamos representando a Cristo.
y Cristo es diferente en nuestras vidas. 4, perdón. Sabemos que Dios siempre está en control, debemos confiar en Él. Dios tiene el control. Por más injusticia que esté tocando sufrir, por más situación incómoda que te toque vivir en un empleo, o tengas un patrón, un supervisor, un gerente, o quien sea que vos no quieras por encima tuyo, es servidor de Dios, nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6. 5 veces aparece la palabra es servidor de Dios. ¿Quién? La autoridad. La autoridad es servidora de Dios. Si vos querés enfrentarte a la autoridad, perdés. La Biblia lo enseña. No en vano la autoridad lleva la espada para castigar ¿a quién? Al que hace el mal. ¿Quieres tener beneplácito de la autoridad, bendición, beneficio de la autoridad? Pues haz el bien y tendrás el beneplácito de ella, dice la Biblia. Un patrón, por más incoherente que sea, nunca va a dejar de ver a un buen empleado para reconocer el mérito que este empleado tenga. Pero si ese empleado anda haciendo rancho aparte, murmurando, chismeando, quejándose de la autoridad, queriendo boicotearla y derrocarla, obviamente eso genera disputa. Y ahí el maligno mismo se encarga de seguir echando leña al fuego de la discordia. Pero si nosotros decimos, muchachos, por favor, ¿y qué más para decirle de parte de Dios? Por ejemplo, yo puedo decirles que una persona estaba queriendo ser involucrado en una huelga general y él le dijo, discúlpenme muchachos, yo no tengo los mismos principios que ustedes. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la empresa, no dependo del sueldo, dependo de Dios. Por eso conmigo no cuenten para nada. Y se fueron tranquilos, como diciendo, no hay nada que hacer con esta persona porque es diferente. Pero aquellos que están todo el tiempo queriendo sobresalir y hacer lío y problemas y enfrentamiento y derrocar gobiernos y empresas y quien sea, obviamente están haciendo la voluntad de aquel que quiere dividir para reinar, y es Satanás, como lo dice la Biblia. Por eso, iglesia, tenemos que aprender principios y estar tranquilos. Dios está por encima de todo, en control de todo, y Él quiere que nosotros lo sepamos. Pero como nosotros no lo sabemos, pensamos que el diablo tomó lugar, que el diablo ganó la batalla, la pulseada, y que nosotros estamos desesperanzados como diciendo, ¿quién podrá ayudarme? Cuando es Dios que quiere ayudarnos. Y Dios quiere intervenir. Mira, Hechos capítulo 12 del 1 al 24. No vamos a leer el pasaje, pero te doy para que tomes nota. Allí está la historia de Pedro. Ya te dije quién era Pedro. Era mecha corta, impulsivo, temperamental, muy vehemente, valiente, pero también imprudente y muy violento, si se puede. Pero Dios lo transformó, hizo de él una nueva criatura, hizo que él fuese una persona amorosa, amable, noble, digna y además maestro para otros, para aconsejar, y les dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y él está enseñando esto. Y la pregunta, ¿quién era el rey de ese momento? Era el rey Agripa. Era un emperador romano que era sádico, cruel, una persona mala, maligna, por así decirlo. No era una persona común y corriente. Era maligno, corrupto, quemaba a los cristianos en la hoguera, los perseguía, ultrajaba a las personas, les robaba las casas, hacía lo que se le antojaba. Sin embargo, Pedro dice, hónrenlo, respétenlo, ámenlo, soporten sus locuras. Y ese mismo rey puso en la cárcel a Pedro. Y Pedro está preso aquí. Y él podría haber dicho, borren lo que les enseñé, me equivoqué, no hagan nada de lo que les dije. Sin embargo, estaba Pedro sufriendo en la cárcel, y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando.
estaban en el bingo, no estaban jugando al ping-pong, estaban orando. Nosotros tenemos que orar más. Y más cuando los líderes o los cabezas o las personas que están en una posición de autoridad están tomando decisiones cruciales. Vos tenés que orar por tu papá, por tu mamá, tenés que orar por tu pastor, por tu líder, tenés que orar por tu maestro, tenés que orar por tu policía, tenés que orar por tu intendente, tenés que orar, y digo así porque hay gente de otras ciudades aquí. Tenemos que orar por los que están en eminencia y nos presiden, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos vivir sosegadamente y en paz. Cuando no oramos por las autoridades pueden tomar decisiones equivocadas. Pueden ligarse a brujos, a hechiceros. Pero si oramos, todo eso puede cambiar. Y tenemos que orar más. ¿Amén? Tenemos que orar más para que Dios esté en control en cuanto a decisiones y que nosotros sepamos que es Dios el que está detrás, en el sentido de que hay bendición. Miren lo que pasó en estos 5 puntos rápidamente. Es el mismo rey al que Pedro dice que hay que sujetarse. Dios envía a sus ángeles para asistirnos. Eso es lo que sucedió con Pedro. Envió a sus ángeles y lo sacó de una cárcel de máxima seguridad, con un montón de guardas que estaban cuidándolo. Los ángeles lo liberaron y Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si esperás algo de Dios, imposible humanamente, es un milagro y tenés que creer que Dios los hace y se especializa en ellos. 3. Siempre tenemos que estar orando, y más por los que nos presiden. Siempre tenemos que estar orando. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. No solamente darle gracias a Dios por los alimentos, sino por la vida, darle gloria a Dios por todo, pedirle a Dios que cubra, bañe con esa sangre preciosa derramada en la cruz nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra relación, nuestro matrimonio, todo. Y cuando estamos en esa oración permanente, Dios está en control y se va a manifestar absolutamente libre. 5. 4. Somos propensos a no creer que Dios responda a nuestras oraciones. Esto es verdad. Repito, somos propensos a no creer que Dios responda a nuestras oraciones. Si le pedimos algo a Dios, tenemos que darlo por hecho. Si le pedimos algo a Dios, tenemos que darlo por hecho, porque Dios escucha, no es sordo, y Él está muy expectante, pendiente de lo que nosotros necesitamos. Pero a lo mejor no se lo vas a pedir a un brujo, a lo mejor se lo pedís a tus amigos, y a lo mejor nadie te responde, pero Dios quiere responderte, quiere añadirte lo que necesitas. Pedile milagros a Dios, declará los milagros de Dios, dalos por hechos a los milagros de Dios. 5. Dios siempre vindica su nombre sobre las autoridades cuando las autoridades no le dan gloria a Él. Este rey Agripa murió, y murió trágicamente. ¿Por qué? Porque se abusó de su poder. Lo dice Hechos capítulo 12. Se abusó de su poder y pensó que con el poder que tenía era omnipotente, y se jactó, se independizó de Dios, y Dios intervino en su vida y ¡pum!, lo fulminó. En un segundo murió. Voz de Dios y no de hombre, dijo el pueblo, y en ese inmediatamente la voz de Dios se manifestó, y el rey Agripa, la autoridad, murió. Porque Dios está en poder de nuestra vida y de nuestra muerte. Por eso no te preocupes. Dios tiene el poder siempre y está en el control. Y para terminar, iglesia, te doy una nota para que tomes cuenta, por si aún crees que Dios está dormido y las autoridades están haciendo cosas que, están sin control, o que hay alguien que necesita intervención justiciera de Dios para que cambie esa actitud fea, equívoca.
y corrupta. Bueno, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11 del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Ya estamos hablando en la patria celestial. Que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Viene el día de parte de Dios donde va a dar galardón, premios, y va a establecer su justicia perfecta para que todos recibamos exactamente lo que merecemos. Por eso de Dios nadie escapa. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarnos con Dios cara a cara y que Él pueda decirnos: buen siervo fiel, fuiste fiel, me agradaste, te voy a bendecir, entra en el gozo de tu Señor. Pero Él se va a hacer cargo de aquellas personas que no le fueron fieles, que no le agradaron, que hicieron su propia voluntad y por supuesto eligieron todo lo que a Dios le desagradaba. También hará su parte con ellos. Pero nosotros estamos en este tiempo y queremos servir a Dios, queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios y tenemos que tomar decisiones para que eso suceda. No es cuestión de que vivimos en la vida sin decisiones importantísimas. Dios quiere que tomemos decisiones para honrarlo y glorificarlo, y que toda decisión sea bien pensada, porque Dios va a dar premios, va a dar recompensas, va a dar bendiciones, va a dar sus beneficios. Y me gusta decir esto, porque el primer beneficio que da Dios a su pueblo es paz, y paz que sobrepasa todo entendimiento. No vas a necesitar pastillas para dormir, no vas a necesitar recurrir a diferentes cosas para que te estén distrayendo la existencia, porque Dios va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es porque has decidido agradarle. Ponete de pie, iglesia, por favor. Tenemos que tener palabras de honra para las autoridades, no de deshonra. Tened cuidado, iglesia, tened prudencia en base a lo que estamos escuchando estos domingos, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra forma de actuar, que cambie nuestra vida completamente, porque a partir de estos mensajes, nuestra iglesia tiene que convertirse en una iglesia honrosa para las autoridades. Ayer vino un muchacho, pasa muchacho por favor, ayer vino un muchacho que está escuchando estos mensajes, me dijo: pastor, yo decidí darle una comida a mis jefes y quiero agasajarlos. Y yo le dije: bien, hacelo, porque eso es honra, me dice. Bueno, aunque algunos te digan oreja, o algunos te carguen, bueno, es un precio a pagar. Pero acordate que nosotros lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No lo hacemos para agradar al ojo humano, ni para ser reconocidos, sino para que Dios sea glorificado. Amén. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Inclina tu rostro en señal de reverencia. Dios Todopoderoso y Rey de Gloria, bendice a quienes están aquí, a quienes están tomando decisiones. Glorifícate en sus vidas, ayúdalos, que sean libres de peligros, de males, de situaciones incómodas, injustas, corruptas, malignas. Glorifícate en cada una de sus vidas y añadile todo lo que les hace falta. Dale sabiduría, dale paz, pero también mucho gozo de saber que están haciendo tu voluntad. Y tu voluntad desata bendición para nosotros inmediatamente. Y te damos gloria, gratitud y honra por todo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte: amén. Amén.